Bienvenidos, queridos hermanos, hoy, lunes 25 de mayo, a este Espíritu Canal. Queremos comenzar haciendo oración, pidiendo por todos los mártires. Ya conocemos muchos en la historia de la Iglesia, esos que han sido canonizados, pero hoy queremos pedir por tantos y tantos mártires bautizados que día con día, en su esfuerzo y en su sacrificio, saben ofrendar su vida al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, por todas las personas que día con día se esfuerzan y por amor a ti entregan su vida, derraman su sangre, entregan sus años, gastan cada una de sus posibilidades, de sus energías, por predicar tu palabra, por llevar el bien al mundo, por hacer el bien a la comunidad. Con gran corazón y dispuestos en ti, te pedimos por cada uno de ellos, y para que todos entendamos que somos llamados a ese martirio, quizá cruento, quizá incruento, por nuestro bautismo, al ser sacerdotes, profetas y reyes. Bendito sea el Señor, que nos regalas un nuevo día de vida, y después de esta fiesta de la Ascensión, nos permitas también a nosotros subir al cielo para estar contigo en la eternidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ya está aquí, ya comenzó Espíritu Canal. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 16, versos 29 al 33. En aquel tiempo los discípulos le dijeron a Jesús: Ahora sí nos estás hablando claro y no en parábolas. Ahora sí estamos convencidos de que lo sabes todo y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has venido de Dios. Les contestó Jesús: ¿De veras creen? Pues miren que viene la hora, más aún ya llegó, en que se va a dispersar cada uno por su lado y me dejarán solo. Sin embargo, no estaré solo porque el Padre está conmigo. Les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Palabra del Señor. En este fragmento del Evangelio de San Juan, pues escuchamos precisamente esa claridad con que el Señor nos va hablando. Recordemos que las parábolas son pequeñas formas de enseñarle a los niños con una pasión de vida, a razón quizá a veces de una referencia, un cuento, o algunos elementos que son propios del pueblo y del tiempo. En este momento ya no habla el Señor en parábolas, sino dice: nos estás hablando con claridad. ¿Y a quién le habla el Señor con claridad? Pues a los suyos, a sus apóstoles, a los más cercanos. A ellos les explica con claridad qué es lo que quiere decir. Con los demás utiliza estos elementos porque pues todavía no están capacitados para recibir todo el complemento, ¿verdad? Es como darle papilla a los niños, que no les haga daño en su pancita. Bueno, pues así, de esta manera el Señor ha logrado que los que lo escuchan vayan madurando en la fe, de tal manera que ya les puede hablar con mayor claridad. Y todavía les pregunta: ¿de verdad creen? ¿De verdad están convencidos de que creen? Pues viene la hora en que estoy seguro me van a dejar solo. Se refiere al momento de la cruz. Nadie lo va a querer acompañar en el suplicio. Sin embargo, no estaré solo, estará mi Padre. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que en toda tribulación y en todo momento no estaremos solos. Tendremos la presencia de nuestro buen Dios, que tanto nos ama y nos defiende. Por lo tanto, no tengamos miedo de ninguna manera, porque el Señor nos acompaña en todo terreno, en toda circunstancia. Y por otro lado, también agradezcamos al Señor, que nos habla con claridad, que nos habla como sus más cercanos, como sus hijos queridos, apóstoles llamados a su presencia, fortalecidos en la verdad. Y también dice: les he dicho estas cosas para que tengan paz en mí. En el mundo tendrán muchas tribulaciones, pero tengan valor, porque yo he vencido al mundo. Si el Señor ha vencido al mundo, y es el mundo el que nos acecha, ¿quién puede contra nosotros cuando Él mismo, creador del mundo, está de nuestra parte? Vivamos entonces con valentía y con esperanza, sabiendo que el Señor jamás nos abandonará. En el tema de hoy, el noveno mandamiento. El noveno mandamiento dice: no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo.
Éxodo 20:17. Y de Mateo 5:28, el que mira a una mujer deseándola ya cometió adulterio con ella en su corazón. En sentido etimológico, hay algo que nos permanece aún y con todo y nuestro bautismo. Se llama la concupiscencia. Puede designar toda forma vehemente de deseo humano. La teología cristiana le ha dado el sentido particular de un movimiento del apetito sensible que contraría la obra de la razón humana. El apóstol San Pablo la identifica con la lucha de la carne que sostiene contra el espíritu. Procede de la desobediencia del primer pecado, desordena las facultades morales del hombre y, sin ser una falta en sí misma, le inclina a cometer pecado. Si vivimos en espíritu según el espíritu, obremos también según el espíritu. Entonces son los deseos, ¿verdad?, insanos, malsanos, no solo de las personas, sino también de las cosas ajenas. La purificación del corazón, dice el Catecismo en el número 2517, y tomado de una referencia de Mateo 15:19, la lucha contra la concupiscencia de la carne pasa por la purificación del corazón. La pureza del corazón es el preámbulo de la visión. Ya desde ahora esta pureza nos concede ver, según Dios, recibir al otro como un prójimo. Nos permite considerar el cuerpo humano, el nuestro y el del prójimo, como un templo del Espíritu Santo, una manifestación de la belleza divina. Por eso es un combate por esa pureza, ¿verdad? Nos pide mantenernos en el pudor. Esta es la parte integrante de la templanza. El pudor preserva la intimidad de la persona, designa el rechazo a mostrar lo que debe permanecer velado, está ordenado a la castidad cuya delicadeza proclama, ordena las miradas, los gestos en conformidad con la dignidad de las personas y con la relación que existe entre ellas. También conviene en este sentido entender que la pureza del corazón libera del erotismo difuso y aparta de los espectáculos que favorecen el exhibicionismo y las imágenes indecorosas. Lo que se llama permisividad de las costumbres se basa en una concepción errónea de la libertad humana, llamándola libertinaje, para llegar a su madurez. Esta necesita dejarse educar previamente por la ley moral. Conviene pedir a los responsables de la educación que impartan a la juventud una enseñanza respetuosa de la verdad, de las cualidades del corazón y de la dignidad moral y espiritual del hombre. En muchas de las escuelas simplemente dicen que la educación sexual es casi como enseñar cómo hacerlo y que se protejan y que tengan pues algún preservativo, cosas así. Pero nunca enseñan realmente la dignidad de la persona o qué es lo que sucede en el espíritu, porque no hay condones para el alma. Aquí la situación es cuál es la dignidad de la persona, hacia qué ha sido proclamado, invitado a vivir y por supuesto qué hay detrás de toda una industria de la sexualidad malentendida, qué hay detrás de todos esos deseos malsanos. Fíjense que todos los seres humanos tenemos que tener una capacidad también de frustración. Cuando al niño desde pequeño se le ha enseñado que todo lo puede tener y que nada puede ser simplemente deseado, que todo lo puede palpar, tener y acariciar, y muchas veces en el momento cuando el niño simplemente dice esto, ya ni siquiera sabe pedirlo, pues se va quitando esa capacidad de frustración que todos tenemos que aprender a tener, es sana y es santa. La capacidad de frustración de que pues estamos en la clase y no es momento de dormir. La capacidad de frustración de decir es hora de hacer tal actividad y no otra. No puedo comer tal cosa en este momento, etcétera. Tratar de darnos cuenta que tenemos que aprender a renunciar en ciertos momentos a ciertas situaciones. Me imagino cuando una persona no tiene la capacidad de frustración y pues la mandan a encerrarse en una pandemia, en una cuarentena, pues está vuelta loca porque no hace lo que quiere y termina saliéndose, arriesgándose al contagio o contagiándose y luego llega a casa y comparte ese contagio a los de la casa. En fin, es difícil cuando no estamos acostumbrados a renunciar a lo que no nos compete o no nos toca. También en este asunto de la codicia, ¿verdad? Hay una situación en la cual no hemos discernido. La situación precisamente que nos ayuda a entender, ¿verdad?, en esta cuestión de la concupiscencia, a la persona ajena,
habla acerca de las personas que ya tienen un compromiso, no codiciar a la mujer de otra persona, no codiciar, ¿verdad?, sus objetos, del cual hará más detenimiento el último mandamiento. Pero en este sentido, ¿verdad?, tenemos que aprender a respetar las cosas que el Señor nos ha invitado a vivir. Respetar al otro, respetar a la familia, respetarte a ti mismo, corresponde a esa educación en la concupiscencia. La concupiscencia nos acompaña durante toda la vida y es esa tendencia al mal cuando pues queremos desordenar nuestra vida y vivir de otra manera que no nos es adecuada ni nos compete. Y al final del día pues nos lleva, si cruzamos esa línea, nos lleva al fracaso, a la tristeza, a la autodestrucción, a la desgracia. Y es precisamente lo que Dios nos quiere evitar. Por eso encontremos en los mandamientos no simples órdenes de no hagas, sino también de algunos anticipos de amor en el preludio o prevención del fracaso y el dolor humano, cuando se deja llevar por sus instintos del simple corazón, sin tener su espíritu colocado y conectado también a la cabeza, a tener buenas decisiones. El Señor nos ayuda entonces a domar nuestra persona. El mayor hombre es el que se sabe dominar y la concupiscencia es algo con lo que vamos a luchar toda la vida. Por lo tanto, no nos dejemos llevar por nuestros simples deseos, sino aprendamos a discernir qué tan convenientes, qué tan buenos son. Hermanos, este es el tema del día. En Santos y Conversos, el día de hoy celebramos a San Beda el Venerable, un gran historiador y doctor de la Iglesia. Nació en el 672 en una modesta familia obrera y él estudió en dos monasterios, en Wearmouth y en Harrow, con los hermanos benedictinos, y fue ordenado a los 22 años. Sus máximas fueron tres palabras: aprender, enseñar y escribir. Fue, como decimos en el seminario, una lumbrera, una persona muy docta, muy capaz en la vida intelectual. Escribió muchísimo. Escribió sobre el tema de filosofía, escribió sobre el tema de la cronología, de la aritmética, de la gramática, de la astronomía, de la música y, por supuesto, de la teología. Se representa como una base importante para las escuelas de York y de Carolingia. Esta escuela de York incluso también es muy reconocida porque ahí se fue gestando también el famosísimo Alcuino. Por su historial histórico y eclesiástico, mereció ser proclamado en el Sínodo de Aquisgrana en el año 836 como el Venerabilis et Modernis Temporibus Doctor Admirabilis, el doctor admirable de la Iglesia, historiador Beda el Venerable. Se definía como historiador veraz, feliz de prestar un servicio a la verdad histórica. Su amplia y voluminosa obra histórica terminó con esta oración. De la misma boca de Beda el Venerable, te pido, Jesús mío, que me concediste saborear las palabras de tu misericordia. Concédeme un día llegar a ti, fuente de toda sabiduría, y contemplar tu rostro. El Papa Gregorio II le propuso pues ir a Roma, ¿verdad? Quizá con alguna intención de algún cargo más dentro de la vida de la Iglesia, pero Beda el Venerable, siendo tan humilde, pidió encarecidamente se le permitiera permanecer en Harrow, y así fue. Terminó el comentario al Evangelio de San Juan y le pidió a su escribano: sosténme la cabeza y dirige mis ojos hacia el lugar donde siempre hago oración. Murió a los 63 años en la abadía de Harrow, Inglaterra, en la víspera de la fiesta de la Ascensión, en el año 735, el gran historiador y doctor de la Iglesia, Beda el Venerable. En el chiste de hoy, ustedes no digan frío hasta que vean pingüinos. En el chiste de hoy, Adán y Eva, ¿sabían ustedes que Adán y Eva son mexicanos? Sí, bueno, más bien fueron mexicanos. ¿Por qué? Primero, andaban encueraditos. Ahí donde estaban no había hospitales, no había vigilancia, y todo el mundo decía que vivían en el paraíso.
las curiosidades del día de hoy, tengamos cuidado con los falsos. Con los falsos sacerdotes, con los falsos pastores, con los falsos ministros. Es tan sencillo de entender como yo le preguntaría a muchas mujeres si fueran capaces de acercarse o ponerse en manos de un médico que saben que no es doctor, que nunca estudió, que él mismo se hizo en PowerPoint, ¿verdad? Su diploma y se pone ahí muchas medallas, se autodice médico, pero no lo es. ¿Te pondrías en manos de un médico que no es médico? Ha sucedido en algunos momentos que algunas mujeres queriéndose operar para verse más guapas, pues les han inyectado hasta aceite de coche y pues han tenido terribles complicaciones, enfermedades y la muerte por quererse ver bellas, quererse meter en cualquier lugar donde dice aquí pues damos una tuneada, ¿verdad? Y pues fueron y tuvieron graves consecuencias. Bueno, pues así sucede, no podemos confiar en alguien que no tiene un título en este sentido. No podemos dejar que alguien construya nuestra casa si no es alguien verdaderamente capacitado para realizar un proyecto y después ejecutarlo. Bueno, pues así hay muchos falsos sacerdotes. También esto es una realidad, hay muchos falsos sacerdotes. Seminaristas que algún día los corrieron por hacer cosas equivocadas y se quedaron con su sotana, ¿verdad? O se mandaron a hacer una, o se compraron una y andan mintiendo, andan haciendo cosas inadecuadas. Miren, por un lado, hay unos que andan rondando en los panteones, sobre todo en los días de difuntos, y andan ahí con su, pues con su charolita, ¿verdad? Eso sí piden mucho dinero, y andan ahí pues viviendo de esta manera, llamamos nosotros esto de andar ruleteando, pirateando, ¿verdad? Porque son falsos. Y asimismo existen otros que entregan sus tarjetitas. En alguna comunidad parroquial en la que yo me encontraba, bueno, pues llegaron a ver hasta obispos falsos, gente que hacía sacramentos así sin más, fuera de los lineamientos de la arquidiócesis, fuera de la iglesia católica, y entonces era algo efectivamente grave. Padrecitos que se prestaban a ir a llevar imágenes, obviamente con la charolita para que le caigan, ¿verdad? Pseudo sacerdotes, pseudo diáconos que hacían misas en las casas, ¿verdad? Decían misas sin consagración, eso no existe, ¿verdad? Litúrgicamente es un error, es una herejía litúrgica, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener mucho cuidado con las personas que se dicen ser sacerdotes. A mí en alguna ocasión me tocó ver un hombre que llegaba con un carrito como de paletas. Sorpréndanse ustedes, y abría las puertas de ese carrito y sacaba el cáliz y sacaba la grabadora, porque hasta ponía las mañanitas al difunto, hágame usted el favor, y sacaba hostias y cosas así. Yo todavía no era sacerdote, pero lo vi así con mucha desconfianza, y las cosas que decía en su homilía, decía como que éramos clones de Jesús. Eso es una total burrada, ¿verdad? Quien sepa lo que es la clonación, es algo verdaderamente grave lo que estaba comentando este hermano. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos sacerdotes, ¿verdad? Que por cualquier cantidad de dinero te hacen lo que tú quieras. Te bendicen, te casan, te descasan, hacen lo que sea, ¿verdad? Con tal de la retribución económica, y entonces eso ya no es, ¿verdad? Primero buscan el beneficio económico. En segunda, no están capacitados para hacerlo. Si ustedes me buscan a mí como ministro, me van a encontrar en internet, porque en la página de gobernación todos nosotros estamos registrados como ministros de culto. Esto es algo hasta gubernamental, por lo tanto usurpar una función es un delito, ¿eh? Cuando alguien se hace pasar por médico y no lo es un delito, porque pone en riesgo la vida de mucha gente. Asimismo, quien se haga pasar por sacerdote y no lo es, está incurriendo en un delito. Hay situaciones necias, egoístas, que han rayado incluso con la ruptura con la iglesia. Está por ahí la iglesia palmariana, ¿verdad? Que en verdad ha cometido grandes tonterías y atropellos, ha roto con Roma, ha roto con el Papa, y entonces pues no tiene de católico nada. Asimismo, por ahí un hermano, se llamaba, ahorita me acuerdo del nombre, ¿verdad? Mauricio Carmona, que fue compañero de nosotros más o menos en la época del seminario, por alguna razón tuvo que salir y no lo ordenaban, después regresó a servir, alguna situación que todavía no cuajaba, no sé a dónde se fue a meter, no sé con qué obispo se fue a meter, pseudo obispo, que finalmente dicen que lo ordenaron sacerdote, pero no es sacerdote.
Él en su corazón, en su mente, en su idea personal, en su personal Jesus, dice que él es sacerdote y ahora en su propia casa, ¿verdad? Ahí donde metía en el auto, ahora ya hizo su propia iglesia. Y hay gente que lo sigue. El problema no es que haya locos en el mundo, el problema es que hay gente que lo sigue, ¿verdad? Está, les digo, esto de la iglesia palmariana, está los mismos anglicanos, ¿verdad? Ustedes saben cómo nacieron los anglicanos. Enrique VIII, pues a razón de quererse casar a fuerza otra vez, que ya no podía hacerlo porque ya estaba casado, y como no se lo permitían, él siendo rey dijo yo meto capricho y fundó su propia iglesia anglicana, que es muy parecida a la católica en todo, menos en estar conectados con el Papa, ¿verdad? Hacen cosas no permitidas, ordenan mujeres sacerdotes, creo que también ya van a empezar con bodas homosexuales, no lo sé, pero aquí que seamos concretos y claros, ¿verdad? No llamemos a lo que no es. Por lo tanto, tener mucho cuidado. ¿Para qué les cuento de gente loca, que ha llegado a decir que es Jesucristo en la tierra, ¿eh? Por ahí José de Jesús Miranda, que hizo la iglesia del Espíritu Santo, que ahora después decía que él era Jesucristo, que él era Jesucristo, nunca le hizo bien a nadie, nunca ayudó a nadie, pero decía que él era Jesucristo. Y eso sí, pedía los diezmos, hizo tatuar a los niños el 666 diciendo que era una mala interpretación, que era la verdadera revelación de Dios, el número 666. Y bueno, ¿para qué les cuento? Tanta gente en verdad deschavetada. Decía que él nunca iba a morir porque era Jesús, y ¿qué creen? Que se murió. Y luego, ¿qué hace la iglesia para sostenerse? Es que Jesús se cansó de este cuerpo y ahora se va a pasar al cuerpo del otro pastor. Se autodividieron ellos mismos. La esposa de este hombre ahora dice que ella es Jesús mujer, Jezabel Jesús dice, ¿verdad? Que ahora es Jesús en la tierra. En fin, mira, como les dije en algún otro momento, tú puedes creer en lo que se te pegue la gana, tienes todo el derecho de creer en los Teletubbies si quieres, pero la verdad es Cristo Jesús, y ha revelado su iglesia y la ha instituido él mismo. Por lo tanto, no podemos decir, bueno, yo le creo a Jesús, pero en esto no. No. Hay que creerle en todo y hay que asumirlo como debe de ser. Si tú quieres verdaderamente ser atendido de una manera real, espiritual, pues acude a una persona especializada, a una persona que sabe, una persona que ha sido preparada para ello. No voy a arreglar mi coche con el panadero, ¿verdad? Todos necesitamos buscar y entender esa formación que Dios ha dado a los sacerdotes para poder guiar como pastores a la iglesia, sucesores a través de toda la historia, compartiendo el mismo sacerdocio de Cristo. No quien se diga que es porque él cree, porque él se imagina. No solo no tiene los estudios teológicos, sino no tiene la ordenación. Entonces, todo es una simulación, todo es una mentira. Tengan ustedes mucho cuidado, ¿verdad? Sepan diferenciar a los sacerdotes reales de los sacerdotes falsos, ¿verdad? Cuando de repente aparecen ahí en un velorio o de repente aparecen diciendo cosas contrarias a la fe, muchas veces se les debe de preguntar. Lo que un sacerdote debe traer siempre es su credencial sacerdotal, preguntarle quién es su obispo, ¿verdad? En aquel tiempo pues éramos 8 vicarías, y dirigidas por el cardenal Norberto Rivera como arquidiócesis aquí en la Ciudad de México. Y entonces un sacerdote le preguntaron, oiga, ¿y quién es su obispo? El cardenal Norberto. Mal contestado, porque cada vicaría tenía su obispo, ¿verdad? Su obispo auxiliar. Entonces él tenía que dar el nombre del obispo auxiliar. Y pues hombre, falsifican cosas, son peligrosos, tengamos cuidado, ¿verdad? Sospechemos de aquellos que andan aquí y allá haciendo cosas en casas, en salones, en playas, sospechemos mucho. Por eso muchas cosas ya no se están permitiendo, para tener cuidado de esos sacerdotes falsos. Hermanos, no dejemos alimento al lobo, más bien vivamos en la verdad como Dios manda. Cuidado con los falsos. En la rola del alma quiero compartirles hoy un canto muy bonito sacerdotal, Un puente. También se conoce como Un anhelo ferviente hay en mi pecho. En esta ocasión de Ali Guerrero, que nos presenta incluso pues toda la estructura de la canción en la guitarra. Un puente. La buena onda.
les propongo una buena onda para regresar a las comunidades parroquiales. Anoten ustedes o pongan en un papelito de estos que tienen pegol, post-it o con diures o con un poquito de masking, ¿verdad? Ahí en el avisero o en algún lugar visible, lo que tú quisieras decirle a la comunidad. ¿Cómo viviste la pandemia? La oración que hiciste por ella, la alegría que te da poder regresar. Anótalo, no importa que sean un poquito más de 2 líneas, anótalo bien, ¿verdad? Déjalo en claro para que toda persona que pueda pasar por ahí pueda descender, pueda ver, pueda observar y sentirse gozoso, incluso provocado también a en otro momento hacer su papelito y traerlo y pegarlo durante un tiempo ahí en el avisero para sentirnos y sabernos hermanos, iglesia, y que a pesar de que no estuvimos juntos, estuvimos unidos en oración y que no supimos bien a bien quién estuvo en la misa, quién estuvo viendo tal o cual video que se transmitió, pero sí estuvimos pendientes unos de otros y la alegría que te da volver a ver a tus hermanos. Esa es una muy buena onda que propongo para todas las comunidades parroquiales desde mi corazón sacerdotal y de amigo. Vamos a recibir la bendición del Señor pidiendo continuar en este camino hacia el encuentro con el Señor que nos llama a la evangelización, a la santidad. El Señor les guarde, les proteja, les bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda la paz. Que les bendiga siempre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que permanezca sobre ustedes, sobre sus familias, sobre todos sus bienes. Yo soy el Padre Jorge Arturo Moreno Cruz y estoy muy contento de que siguen suscribiéndose, compartiendo estos videos, síganlo haciendo, denle clic a la campanita, denos sus sugerencias para mejorar este espacio de evangelización, esta herramienta. Y no se olviden, aquí está diariamente Espíritu Canal. Hoy te reconozco mi